Iniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, Visión Global Más Plus, programa número 178. Recordamos la etiqueta de la semana: Venezuela es cultura. Nuestro número para todos aquellos que se comunican vía celular, 412-0651-749. Nosotros en el segmento número 4 lo dedicamos a temas, noticias, informaciones internacionales. El tema de introducción: ALBA, TCP condena ataque israelí contra civiles al norte de Gaza. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, condenó la masacre perpetrada la víspera por el ejército israelí contra palestinos que esperaban el reparto de alimentos en el norte de la Franja de Gaza, a donde la cantidad sionista no permitía la llegada de víveres, agua y otros insumos básicos desde el 23 de enero pasado. El bloque de integración denunció que más de un centenar de personas fueron asesinadas y 760 resultaron heridas cuando aguardaban los convoyes de camiones con ayuda humanitaria en la rotonda de Nabulsi, en la calle de Al-Rashid, al norte de Gaza. Bajo la convocatoria global Día de Acción por Palestina, los venezolanos se unieron como una sola voz para exigir el fin de la ofensiva sionista en los territorios ocupados. El embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Aksaben, y el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Jorge Arriaza, participaron en la marcha en solidaridad con el pueblo palestino que se realizó en Caracas. Vamos a pedir un video con Jorge Arriaza y regresamos para los comentarios. Hay que permanecer en la calle, hay que permanecer en movilización permanente. Ojalá se diera una circunstancia como el bloqueo que hubo contra la Sudáfrica del apartheid. Pero aquí hay muchos intereses y hay que presionar para que el imperialismo yanqui, así sea por interés electoral, tome las decisiones para detener lo que está ocurriendo. Solo los pueblos en la calle lo lograrán. No confiemos en las instituciones internacionales. Ayer nosotros llegamos de madrugada de San Vicente y las Granadinas, de Kingston, que fue la cumbre de la CELAC, y el presidente Petro, el presidente Maduro, ahí estaban proponiendo una declaración en solidaridad y en denuncia por lo que ocurre en Palestina, y no todos los países de la CELAC la firmaron. Es más, me extrañó que un país cuyo presidente es hijo de palestinos se retiró de la declaración a última hora de la noche. Así que nosotros, los pueblos de verdad, los que nos duele, aquí hay lágrimas. A mi lado, María Gabriela me dice muchas veces: Jorge, estoy llorando, porque ve las imágenes en las redes sociales, porque ve a los niños mutilados, porque ve a la sangre correr como un río por todo el territorio palestino, no solo desde el 7 de octubre, desde hace 76 años corre la sangre del pueblo palestino. Y llegó el momento en que los pueblos en la calle y el pueblo bolivariano, chavista, el pueblo revolucionario debe estar a la vanguardia de los pueblos del mundo en la defensa de la causa palestina, porque Palestina es Venezuela y nos duele como si fuera Venezuela. La verdad, conmovedor discurso de Jorge Arriaza en nombre del gobierno bolivariano y representando el ALBA TCP. La verdad, nosotros ya aquí hemos dado suficientes motivos, suficientes razones, suficientes argumentos de por qué esa guerra 74 años después no se detiene.
Yo voy a dedicar en este momento a todas las víctimas del pueblo palestino, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, a todos los combatientes que están luchando por el Estado palestino, por su territorio. Voy a dedicarle a los centenares de miles de víctimas en estos últimos 74 años, pero sobre todo a aquellos que han muerto en este genocidio que inició el presidente Netanyahu, primer ministro israelí, el ministro de la Defensa y todos esos hombres y mujeres, soldados que siguen masacrando a un pueblo que solamente solicita se le reconozca su Estado-nación y puedan convivir o vivir. Se les está negando ya no solamente el agua, los alimentos, el combustible, el gasoil, también se les está bombardeando día a día desde octubre para acá. Yo voy a hacer en verdad en homenaje a las víctimas de esa invasión, de ese bombardeo indiscriminado, de ese holocausto, de ese genocidio, para todas las víctimas, los que murieron, los que están de una manera discapacitados y los que están de una u otra manera desplazados. Yo les voy a dar en este segmento 1 minuto de silencio en nombre de Visión Global Más Plus para nuestros hermanos palestinos y los dolientes de todas las víctimas. Se inicia el minuto de silencio. Ha concluido el minuto de silencio en homenaje y conmemoración a todas las víctimas que por más de 74 años ha causado el holocausto y el genocidio que pretende el Estado sionista de Israel contra el amado pueblo hermano de Palestina. Y ahora solicito a todos los creyentes del mundo, de la religión católica, del judaísmo mismo, del islamismo y todo aquel creyente que oren en cadena nacional, en cadena mundial para que cese ya el fuego, cese ya el holocausto, cese ya el genocidio, cese ya la invasión y el bombardeo contra la población civil palestina, sus instituciones, que cese ya, todos a orar en cadena. Vamos de inmediato a otra noticia de este segmento número 4. Kenia y Haití firmaron un acuerdo bilateral para permitir el despliegue de un contingente de 1.000 policías kenianos en la nación caribeña para ayudar a combatir la violencia de las pandillas que ha aumentado a niveles sin precedentes. El anuncio ocurrió tras la petición realizada este viernes por el premier haitiano Ariel Henry, en la que solicitó cooperación internacional para restaurar la paz en la nación que dirige. Haití ha estado inmersa en una profunda crisis económica, política y social, donde ha proliferado la inseguridad, la hambruna y otros males. Bueno, es lamentable lo que está pasando en Haití, la primera república independiente de América Latina y el Caribe, refugio, estancia de nuestro padre libertador Simón Bolívar con el general Petión, en donde, por supuesto, con otros militares venezolanos, zarparon en la expedición de los Cayos para retomar en tierra firme lo que era la Tercera República. Haití estará pagando eso. Bueno, terremotos, maremotos, ciclones, cualquier cantidad de causas naturales, pero más allá de eso la situación
la inestabilidad política, sobre todo en los últimos 50 años. Haití ha sido intervenida e invadida por los Estados Unidos de Norteamérica, por los cascos azules de las Naciones Unidas. Ahí había un presidente, Jean-Bertrand Aristide, gran amigo del presidente de la República, expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Entraron tropas norteamericanas, los secuestraron y los ruletearon en aviones por varios continentes y terminó por allá. Creo que por Francia o África, no sé dónde estará hoy día Jean-Bertrand Aristide, pero eso sucede en Haití. Haití, que fue el territorio que escogió el libertador Simón Bolívar para organizar la campaña de Oriente y venir después por las batallas que vinieron de Carabobo y librar 5 naciones. Le debemos nosotros mucho a Haití, le debe Latinoamérica y el Caribe mucho a Haití, país donde no hace mucho fue también asesinado el presidente en ejercicio, secuestrado y asesinado de su propia residencia. Bueno, ahora le está solicitando ayuda a Kenia para llevar unos 1000 policías y poder controlar allá lo que son las bandas armadas delincuenciales que se dedican, por supuesto, a desestabilizar la tranquilidad y la paz de esa nación, de esa pequeña nación que hace frontera con República Dominicana. Todos estamos en deuda con Haití, todos los venezolanos en deuda con Haití. Recordemos cuando el presidente Chávez visitó Haití, cómo lo esperaron en el aeropuerto y cómo desde el aeropuerto se fueron hasta el centro de la ciudad cantidades de miles haitianos, muy queridos, el presidente Chávez allá en Haití. Pero la desestabilización, las confrontaciones sociales, bandas, etnias, han motivado que también relacionado a la política hoy tengan que verse en la necesidad de importar 1000 policías o traer desde Kenia 1000 policías para restablecer la paz y el orden. Bueno, todas las naciones independientes del mundo son soberanas, autodeterminadas y tienen derecho de que sus políticas sean respetadas por los países del mundo. Ojalá y no sean los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas los que vuelvan a Haití a querer allá estabilizar la paz, la política que ellos mismos han provocado a través de su amo, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí tenemos otra noticia. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que el bando de la guerra en Occidente sigue siendo fuerte. No ha renunciado a su pretensión de derrotar a Rusia en el territorio militar y que no existe ninguna propuesta seria de ese bloque para solucionar el conflicto en Ucrania por vías políticas. Lavrov aseguró que ese bando que se hace visible en líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin no quieren cambiar su rumbo de ninguna manera para infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. Bueno, ¿qué le va a interesar a Emmanuel Macron o qué le va a interesar a Lloyd Austin, ministro y secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica? Si los Estados Unidos de Norteamérica es el imperio más criminal de todos los imperios, y ellos unidos a la Unión Europea, unidos a la OTAN, han fabricado esta guerra de Ucrania y Rusia, que solo ha traído pérdidas humanas, tanto para Rusia como para Ucrania. Yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra es buena, todas las guerras son definitivamente malas, necesarias, medios necesarios, para lograr un fin. Bueno, yo creo que la política, el diálogo, la diplomacia debe prevalecer ante un conflicto bélico entre naciones vecinas, cualquiera sean los orígenes de esa guerra. Lo que sí sabemos es que los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN tienen las manos metidas ahí porque pretendieron o siguen pretendiendo que Rusia va a rendirse o que Rusia va a declinar a la defensa de su territorialidad. Eso jamás lo hará Rusia, la Rusia de Putin, jamás.
Rusia sigue ahí peleando y batallando. Los Estados Unidos de Norteamérica siguen financiando, aunque ya el Congreso de los Estados Unidos está prohibiendo que se aprueben créditos para esa guerra en armamento, en misiles, en aviones. Bueno, los Estados Unidos sigue ahí invirtiendo millones y millones de dólares a ver si de una u otra manera Ucrania llegase y su presidente a derrocar al ejército poderoso del mundo. Rusia es una potencia económica, militar, una potencia petrolera, gasífera, una potencia de cereales, de grano, exportador para el mundo. No le compran gas ni petróleo ni grano a los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, él le está vendiendo a Rusia, a países amigos como Irán, ahí le está vendiendo también o está cooperando con los países africanos. Ahí sigue Ucrania desgastando su ejército, desgastando armas, invirtiendo dinero en una guerra que ya desde el principio sabían que nunca iban a ganar. Esperaban ellos que la Unión Europea interviniera como intervienen normalmente allá en el Medio Oriente, como intervinieron ahí en Irak y derrocaron a Saddam Hussein, y después de encontrarlo, bueno, fue juzgado y sentenciado a muerte y ahorcado ahí frente a su pueblo. Ahí está padeciendo Irak las consecuencias de esa invasión y del derrocamiento de Saddam Hussein. También lo hicieron ahí en Libia con Muammar Gaddafi. También lo quieren seguir haciendo ahí en Siria, pero resiste Siria. O en el Líbano, como está resistiendo también Palestina, pueblo que anhela su paz, su tranquilidad y su Estado-nación. Así que bueno, que esa guerra termine. Ahora mismo hicimos un minuto de silencio por la invasión, el genocidio y la masacre, la ocupación ilegal de Israel, Estado sionista, contra Palestina. Bueno, sigamos también con otro minuto de silencio y sigamos orando en cadena para que esta guerra también acabe y acaben todas las guerras del mundo y todos los actos terroristas del mundo. La batalla debe ser diplomática, la batalla tiene que ser a través de la buena vecindad, la reciprocidad y el respeto mutuo, de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de todas las naciones del mundo, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, miembros de cualquier grupo, miembros de cualquier alianza, deben de respetarse esas tres, o esos tres pilares fundamentales como la independencia, la soberanía, la autodeterminación, que sumada a las tres son la libertad que tiene cada nación para seguir surgiendo, viviendo con su población, con su constitución, con sus leyes, haciendo pues bien a la humanidad y no mal a la humanidad. Bueno, aquí tenemos otra noticia. Al menos 4 personas murieron y 3 resultaron heridas este domingo en una masacre perpetrada en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó Noroeste, informó el comandante de la policía de ese territorio, coronel Oscar Mauricio Rico. Este hecho obedece a disputas internas entre las organizaciones delincuenciales, aseguró Rico, de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. 13 masacres han sucedido en Colombia solo en este año. Bueno, organizaciones delincuenciales, narcotráfico, apoyado por las 7 bases militares que tienen los Estados Unidos de Norteamérica ahí, asentadas en Colombia, con el cuento de erradicar los sembradíos de droga. Lo que han hecho es protegerlos y cartelizarlos a través de algunas individualidades de las autoridades policiales, militares, los paramilitares y todo aquel que está incurso en ese delito. Por supuesto, esto genera violencia, genera delincuencia. Colombia ya sabemos que acentúa esa guerra civil desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en mayo de 1947. De ahí surgieron las primeras o los primeros grupos en armas de campesinos. Ahí nació Marquetalia en 1958 y después vino en el 64 el Ejército de Liberación Nacional y después vino el Ejército Popular de Liberación y después vino el M-19, pero también al margen de esas organizaciones de izquierda también surgieron las organizaciones de paramilitares y las organizaciones también del narcotráfico para, por supuesto, proteger el negocio de la siembra,
el procesamiento, la refinación y convertirla en cocaína, y por supuesto el traslado y transporte de cocaína por las diferentes fronteras, por Ecuador, por Brasil, por Venezuela, por el Océano Atlántico, por el Mar Caribe, el mayor productor de drogas del mundo, cocaína, marihuana, no sé en qué cantidad se produce allá. La heroína, lo cierto es que son los mayores productores de droga del mundo, son los mayores exportadores, y los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 7 bases militares ahí, son los mayores consumidores. El 90% de la cocaína que se produce en Colombia y en el mundo se consume en los Estados Unidos de Norteamérica y el resto en Europa. Grave daño para la salud pública y grave daño también para las economías reales, productivas. El narcotráfico produce economías subterráneas, economías que de una u otra manera, a través del lavado de activos, de la legitimación de capitales, crean una bonanza ficticia. Cuando un imperio o uno de esos carteles se caen, uno inicia a ver en las ciudades, y grandes ciudades en Colombia, construidas con dinero, por supuesto, del narcotráfico. Bueno, lo triste de Colombia es que esa guerra, desde 1947 hasta los días de hoy, tuvo un proceso de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, EP, Ejército del Pueblo. Ahí se firmó en el año 2016, después de 4 años de negociaciones entre el secretariado de la FARC y el gobierno, o el comisionado de paz que nombró Santos. Bueno, se firmó un acuerdo de paz que quedó chucuto, fue sometido a un plebiscito, y como los plebiscitos no son vinculantes, aun cuando la gente mayoritariamente en Colombia votó no a ese acuerdo, fue sometido al Congreso, fue maquillado, y Santos terminó siendo el Premio Nobel de la Paz. La guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia se desmovilizaron, sus planteamientos o el compromiso no lo cumplió el gobierno, aun cuando entregaron armas, misiles, explosivos, balas, tierras, propiedades, activos que tenían, terminaron siendo perseguidos, asesinados, queriendo insertarse en la vida social, en la economía productiva, en la política, una concejalía, una legislatura, al mismo Congreso de ahí de Colombia. Ha quedado demostrado que el gobierno de Colombia para nada cumplió esos acuerdos de paz, y por supuesto los desmovilizados los tenemos hoy convertidos, algunos siguen siendo facciones de la legendaria Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, originaria de allá, de Marquetalia, con Manuel Marulanda Vélez, pero también se han convertido en organizaciones delincuenciales, criminales, que seguro, perseguidos por carteles o perseguidos por persecución política, o el terrorismo o el acoso de Estado, ha llevado a que este año ya hayan ahí 13 masacres según la INDEPAZ. Bueno, abogamos por la paz en Colombia también, por nuestro hermano pueblo, que ojalá y Petro pueda conseguir la paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del Estado colombiano, para que desaparezca también y se inserten en la sociedad, en la economía, en la política, y vivan como vivimos nosotros aquí los venezolanos. Foco de perturbación, sí. Amenazados, sí, con invasiones. Bloqueados por los Estados de Norteamérica, sí, pero aquí estamos felices, resistiendo felices. Y todo aquel que de una u otra manera prenda una llamita o conspire aquí, o crea que va a derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, o crea que la revolución bolivariana la vamos a abandonar, se equivocan. Aquí hay presidente para rato, hay revolución para rato, hay democracia para rato, porque está garantizada por esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar aquí a esta gente que nos saluda a través de las redes sociales para ir al segmento número 5. María Inés Almarza, saludos. José Luis Barrios Puerta, saludos. Wilder Graterol, saludos. Nelly 2712, saludos. Carnín Niuk, saludos. Nioralí Norquelín, saludos. Neiriluz, saludos. Carla María, saludos. Isaac Vara, saludos. Manuela Salgado, saludos. Sala Gil, Sala Gil quiere competir con Visión Global Más Plus. Chico, Henry, ¿qué te pasa?
José Pino, saludos. Renuco, saludos. Valentina Sobalbarro, saludos. José Espina, saludos. Pingüi, saludos en sintonía. Egli Serrano, saludos. Lorena Almarza, saludos. Cleiby Urbina, saludos. Y Javier Pérez, saludos. Saludos a todos. Vamos de inmediato al segmento número 5, antes con un video y regresamos. La carretera más larga de China está en su etapa final de construcción. Se plantea que las obras terminen en 2024. La autopista subterránea Tianglan-Shengli, cuya longitud total es de 22,1 kilómetros, atravesará las montañas Tian Shan, una de las cordilleras más largas del mundo, y creará nuevas rutas para el comercio entre la región china de Xinjiang y Asia Central. Cuando se abra al tráfico, reducirá el tiempo de viaje a través de los cerros de Tian Shan a unos 20 minutos, y el trayecto entre la capital regional, Urumqi, y Korla, una importante ciudad del sur de la región, se acortará de más de 7 horas a 3 aproximadamente.